Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Rivero y en esta ocasión les estaré hablando acerca de lo que son los inversores de C a C. Bien, durante esta exposición los puntos a tratar serán la definición de los inversores, así como sus aplicaciones y su clasificación. Hablaremos un poco acerca de lo que son los inversores del tipo puente H y el inversor con transformador de toma central. También mencionaremos lo referente a los inversores controlados por modulación de ancho de pulso o PWM, y también hablaremos acerca de lo que es la distorsión armónica. Bien, iniciemos con lo que es la definición de un inversor. Un inversor es un dispositivo electrónico que se utiliza en accionamientos eléctricos y también en fuentes alternas ininterrumpidas, donde el objetivo de este dispositivo es producir una señal de salida alterna sinusoidal cuya magnitud y frecuencia puedan ser controladas a partir de una entrada en DC. En la mayoría de los inversores se basan en la generación de pulsos cuadrados, con los que se busca inducir una tensión AC en la salida. Cabe destacar que no todos los inversores pueden tener altos valores de voltaje a la salida. En estos casos es necesario aplicar un transformador para elevar dicha tensión. Cualquier inversor puede ser constituida por uno o varios voltajes de entrada de corriente continua, que por medio de un conjunto de interruptores pueden ser conectados a una carga monofásica o polifásica, para obtener de manera alternada semiciclos positivos y negativos en la salida. Este tipo de convertidores se ha visto fuertemente impulsado en su desarrollo gracias a una de sus principales aplicaciones, la cual es su utilización para crear fuentes de alimentación AC. Otro ejemplo típico de aplicación de los inversores es el control de velocidad de motores, donde se encuentran principalmente en vehículos impulsados de forma eléctrica, trenes y también en sistemas de alimentación ininterrumpida. Además de esto, otra de sus aplicaciones más recientes es la conversión de energía eléctrica en DC, que es producida por paneles solares, al igual que la que es acumulada en bancos de baterías. Estas dos requieren convertirse a su forma AC para ser utilizada por la mayor parte de las cargas. Las aplicaciones de los inversores no se reducen de forma exclusiva a las mencionadas anteriormente. Lógicamente, existen multitud de aplicaciones más, como por ejemplo, balastos electrónicos, caldeo por inducción, entre otras aplicaciones que se le pueden dar a este tipo de circuitos electrónicos. Clasificación de los inversores. Son muchos los puntos de vista desde los cuales se pueden clasificar los circuitos inversores. En este video nos centraremos en los inversores realizados con dispositivos semiconductores, dejando de lado los realizados por medio de elementos electromecánicos. En esta ocasión hablaremos acerca de 3 inversores divididos según su esquema de operación. Hablaremos del inversor con salida en puente H, con transformador de toma central, y el inversor controlado por modulación de ancho. Inversor monofásico en configuración de puente completo, también conocido como inversor tipo puente H. En la figura se puede ver la topología de dicho circuito. En esta figura se puede observar que tenemos una señal de entrada en DC, la cual es la energía que queremos convertir a AC. Este tipo de inversor cuenta de 4 interruptores, los cuales son dispositivos electrónicos que pueden ser desde IGBT o transistores MOSFET, o en la mayoría de los casos transistores en configuración Darlington. En esta configuración, si la carga es resistiva pura, la forma de onda de corriente es la misma que la de tensión. Sin embargo, cuando la carga dispone de componentes reactivas, la corriente estará desfasada del voltaje. En estos intervalos, donde no coincidan en signo,
los interruptores estarán cortados, necesitando la incorporación de estos diodos en antiparalelo para posibilitar que una conmutación bidireccional de la corriente. Para esta topología se trabaja con dos esquemas básicos de funcionamiento, el bipolar o el unipolar. En el caso bipolar, la tensión oscilará entre el valor máximo de la tensión de entrada y el mismo valor, pero con polaridad negativa. Para el caso unipolar, en cada ciclo de conmutación la tensión puede variar entre el valor de entrada o su forma negativa, dependiendo de con qué semiciclo se trabaje en la onda moduladora. En la mayoría de los casos, el control se hace de forma bipolar. Esto para conseguir que la forma de onda varíe entre el valor de la tensión de entrada y su forma negativa. Para esto es preciso que los interruptores del puente conmuten de forma cruzada, es decir, que TA+ y TB- estén saturados al mismo tiempo, y de igual manera para los otros dos interruptores. De esta forma, se puede decir que es necesario enviar la señal de mando a dos interruptores de forma complementaria. Entre las ventajas de la implementación de un inversor tipo puente H, se tiene que, como tenemos más interruptores, podemos tener mayor cantidad de combinaciones y por lo tanto diferentes estrategias a la hora de controlarlo, ya sea de forma bipolar o unipolar, también con o sin deslizamiento de fase. Además, este tipo de circuitos nos permiten el control de la frecuencia y de la amplitud de la señal AC que queremos tener a la salida. La principal desventaja de esta configuración es que la tensión AC en la salida no puede superar a la tensión DC en la entrada. Inversor con transformador de toma central, también conocido como inversor push-pull. Esta es una topología en la que se emplean dos interruptores controlados, además de un transformador con toma central en el primario, para obtener una onda cuadrada de alterna a la salida. En la figura siguiente se describe este circuito, donde la fuente de corriente continua está representada por una batería. El polo positivo de esta batería está permanentemente conectado a la toma central de un transformador. El polo negativo de esta batería, al cual se le toma como referencia de tensiones para el circuito asociado al primario del transformador, se conecta de forma alternativa a los extremos del transformador mediante la conmutación de dos interruptores. Al igual que en la configuración en puente H, en este se hacen conmutar los interruptores empleando señales de control de forma complementaria. La tensión resultante en la salida es una onda cuadrada con la misma amplitud que en la batería en el circuito de entrada. La tensión en la salida también es independiente de la corriente para cualquier tipo de carga, y la frecuencia de la misma está determinada por la velocidad de cierre y apertura de los interruptores. La configuración de tipo transformador de toma central trae como ventaja el hecho de que nos permite elevar la tensión en la salida utilizando un transformador. Para estos casos, no es descabellado pensar en inversores que puedan tener en la salida valores de 120 voltios en algunos casos. Además, en esta configuración se pueden usar puntos de tierra comunes entre los lados de alta y baja tensión. Como desventaja, los componentes en la etapa de control, es decir, la que se conecta al primario del transformador, deben soportar altas corrientes. Esto en los casos en los que se tienen altos valores de tensión en la salida. Inversor controlado por PWM. El PWM es una técnica de modulación en la que se altera el ciclo de trabajo de una señal. Esto con el objetivo de controlar la cantidad de energía que se le suministra a la carga. Como su nombre lo indica,
Esta técnica consiste en generar pulsos de frecuencia determinada y hacer variar el ciclo de trabajo de los mismos. Con esto se obtiene dicha forma de onda mediante la comparación de una señal triangular de frecuencia fija con un nivel de tensión en continuo. Ahora, si planteamos una referencia del tipo senoidal cuya frecuencia sea notablemente menor que la de la portadora, la tensión que obtendremos una vez filtrada la onda modulada será también una senoidal, con un mayor o menor contenido armónico de alta frecuencia. Por lo tanto, para obtener una forma de onda senoidal, basta con aplicar la forma de onda resultante de la comparación de una onda triangular con una senoidal y filtrar adecuadamente dicha onda. Para el caso de los inversores de potencia, se aprovecha la señal resultante de dicha comparación para energizar los transistores que forman la topología, como por ejemplo esta topología de puente H que observamos acá en la imagen. Distorsión armónica. Primero, empecemos por hablar acerca de qué son los armónicos. Cuando tenemos cargas no lineales, como lo son los rectificadores, inversores, variadores de velocidad, entre otros, podemos decir que estos absorben de la red eléctrica unas corrientes periódicas no senoidales. Estas corrientes están formadas por una componente fundamental de frecuencias a 50 o 60 Hz y además tienen una serie de corrientes superpuestas, cuyas frecuencias son múltiplos de la frecuencia fundamental. Estas corrientes las denominamos armónicos. El resultado de esto es una deformación de la corriente y como consecuencia de la tensión, que conlleva a una serie de efectos secundarios asociados. En la mayoría de aplicaciones, la potencia de salida debida a la corriente de la componente fundamental es la potencia útil, y la potencia debida a las corrientes armónicas es disipada en forma de calor. Bien, entre los principales efectos de los armónicos de tensión y corriente en un sistema de potencia se pueden citar: primero, la posibilidad de amplificar alguno de los armónicos como consecuencia de la resonancia, además de la reducción del rendimiento de los sistemas de generación, transporte y utilización de la energía. Una manera de solucionar las problemáticas generadas por las corrientes armónicas es la implementación de filtros activos conectados en paralelo con la carga, los cuales constituyen la solución más completa para resolver los problemas de calidad causados a instalaciones industriales como instalaciones comerciales o de servicio. Ahora, para finalizar, los dejo con un circuito de ejemplos en lo que se muestran algunos de los conceptos explicados durante la presentación.